ese texto. Y ese texto nos habla acerca de la forma como Dios pelea por nosotros. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios pelee nuestras batallas? Entonces, vamos a, vamos a estar por un par de domingos aprendiendo algunos de esos principios por medio de los cuales Dios va a pelear cada una de esas batallas que nosotros estamos enfrentando. A veces enfrentamos una multitud de problemas, de dificultades. Nuestros enemigos son más grandes que nosotros. Es lo que vemos en ese texto, la situación que estaba enfrentando Josafat, que venía una multitud de reyes contra él. Y tantas veces también viene una multitud de problemas y pruebas a nuestras vidas y típicamente vienen en grupo, como vemos aquí, como vamos a ver en ese texto, ¿cierto? Y el rey Josafat sintió temor, que es lo que también ocurre cuando nosotros vemos que se levanta una multitud de dificultades, de pruebas contra nosotros. Tenemos temor porque estamos en gran desventaja. Los enemigos se levantan y tantas veces solamente con Dios podemos ser mayoría, pero humanamente hablando, las probabilidades siempre están en contra nuestra. Y este rey le dice, Dios, y no sabemos qué hacer. No es tantas veces también como nosotros nos sentimos, no sabemos cómo enfrentar ese problema, no vemos la salida, no encontramos la respuesta. Y, y viene ese temor, esa incertidumbre, esa confusión a nosotros. Y lo único que podemos hacer es levantar nuestros ojos al cielo y saber que el Señor proviene nuestro socorro. Que Dios es el que necesita pelear por nosotros, porque si Él no pelea por nosotros, vamos a estar derrotados. Amén. Entonces, vamos a leer el texto, está en segunda de Crónicas, el capítulo 20. Y nuevamente vamos a estar en el texto por unos 3 domingos, entonces hoy posiblemente solamente, 3 o 4 domingos, y posiblemente solamente vamos a tener como la introducción. Pero entonces leamos el pasaje que encontramos ahí en segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 1. Vamos, si lo voy a leer todo hoy, es que cambié un poco porque me di cuenta que lo contrario iba a estar era corriendo y no se justificaba. Entonces, segunda de Crónicas, capítulo 20, y ahí leemos la historia del rey Josafat. Yo lo había tenido en el otro texto y, bueno, ay, no, hombre. Lo encontró Javier, perdón. Listo, lo voy a leer de ahí más bien yo entonces. Entonces dice, aconteció después de esto que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos algunos de los amonitas que más adelante nos dicen que eran del pueblo de Seir, básicamente 3 reyes, hacen alianza y salen a la guerra contra Josafat. Entonces fueron e informaron a Josafat diciendo, una gran multitud viene contra ti de la otra orilla del mar de Edom, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gendi. Y fíjense, el texto nos hace el énfasis, ¿cierto? Una multitud. Así es como tantas veces nosotros también enfrentamos en una oportunidad una gran multitud de dificultades. El 3, perdón, no lo leímos, creo. ¿Qué hizo Josafat? Josafat tuvo temor,
se propuso consultar al Señor e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Entonces se dan cuenta, en el momento que Josafat está lleno de temor, se da cuenta que necesita que Dios pelee por él, quiere consultar al Señor. Inmediatamente la respuesta de Josafat, ¿cierto? Creo, movido por el Espíritu Santo, es pregonar ayuno en toda Judá. Y yo les hemos estado diciendo estos días a través de otros textos la importancia del ayuno. Y es un arma espiritual poderosa. Cuando nosotros tenemos un problema que no sabemos cómo salir de él, cuando necesitamos que realmente haya una manifestación del cielo en esta tierra, es una buena oportunidad para que nosotros ayunemos. Y vamos a ver cuando entremos más en la serie, cada vez que ustedes encuentran una referencia al ayuno en la Biblia, literalmente hay manifestaciones angelicales y hay manifestaciones demoníacas, hay manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Cuando alguien, un hijo de Dios, se humilla delante del Señor y ayuna, el poder de Dios se desata y el mundo espiritual empieza a ser conmovido. Entonces, les digo eso en el sentido de que no, ay no, voy a aguantar hambre, no. Si nosotros logramos entender la bendición tan grande que se desata cuando nosotros tomamos un tiempo para ayunar, con gusto realmente lo vamos a hacer, amén. Entonces se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Y de todas las ciudades vinieron, perdón, y todas las ciudades de Judá vinieron, qué bendición, para buscar al Señor. En ese momento de angustia que básicamente era su vida, vienen a buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie ante la congregación de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo. Y dijo, qué oración tan poderosa esta de Josafat. Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las naciones y que tienes en tu mano tal fuerza y poder de modo que nada te pueda resistir? Qué bendición cuando estamos en esos momentos de necesidad y el Espíritu de Dios viene a, a suplicar, a gemir a través de nuestro propio espíritu. Y siempre hay esa oración donde dice, Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra. Y de una vez ya nos empieza el Espíritu Santo a recalibrar la mente y el corazón. Dios es el que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es este problemita que ahora nosotros vamos aquí a estar enfrentando? ¿Cierto? No hay nadie que te resista. Dios, tú reinas sobre todas las naciones de la tierra. Todos los poderosos de las naciones son como nada delante de ti. Entonces, ¿qué es este problema? Para ti no hay nada difícil. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra de la presencia de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Empieza él también como a apelar al propósito de Dios para con ellos, a las promesas que Dios nos ha dado. Y eso es también parte de la forma como Dios va a pelear por nosotros. Cuando nosotros le empezamos a recordar a Dios lo que Él nos dijo, lo que Él nos prometió, lo que Él ha hecho, lo que Él quiso cumplir, cómo Él quiso cumplir su propósito sobre nuestras vidas, todo esto también empieza a, a mover la mano de Dios a nuestro favor, de que Él pelee esas batallas por cada uno de nosotros. Amén. Ellos han habitado en ella y han edificado allí un santuario a tu nombre, diciendo, si el mal viniera sobre nosotros, espada de juicio, peste o hambre, como en este caso, que venía básicamente
un pueblo con espada a tratar de dañarlos. Entonces por eso Josafat le está diciendo al Señor, tú dijiste, Señor, que si en alguna ocasión iba a venir sobre nosotros algún mal, nos presentáremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre está en este templo. Si se dan cuenta de todas maneras cómo de una vez empieza, quita el foco de sí mismo y está diciendo, Señor, este es tu pueblo. Ellos vienen a atacar, ellos, no es, Señor, me están atacando, no. Y él dice, Josafat dice, Señor, estos enemigos vienen a atacar tu pueblo en la tierra que tú les diste, conforme a la promesa que tú le hiciste a Abraham, a Jacob, a Isaac. Y tú nos habías dicho que si venían nuestros enemigos nos presentáramos en este tu templo que tiene tu nombre, para que entonces tú nos libres. ¿Ya? Entonces, de esa forma, apelando a las promesas de Dios, nos damos cuenta que el Señor va a pelear por su pueblo delante de ti, porque tu nombre está en este templo. A ti clamaremos en nuestra tribulación y tú nos escucharás y librarás. Amén. Continúa. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón, los de Moab y los de la región montañosa de Seir, la tierra de los cuales no quisiste que Israel atravesara cuando venía de la tierra de Egipto, por lo que se apartaron de ellos y no los destruyeron. He aquí que ahora ellos nos pagan viniendo a expulsarnos de la heredad que tú nos has dado en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no disponemos de fuerza contra esta multitud tan grande que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. No nos sentimos nosotros exactamente así cuando estamos enfrentando estos problemas, estas dificultades que claramente sabemos que son más grandes que nosotros. El versículo 12, el anterior, Javier. Miren, porque nosotros no disponemos de fuerzas contra esta multitud. Amén. Esos son los problemas que enfrentamos en la vida. No disponemos la fuerza contra estos problemas, Señor. Esto es más grande que nosotros. No sabemos qué hacer. Estamos por eso buscando, consultando tu presencia, Señor. Muéstranos qué es lo que necesitamos hacer. Pero lo que siempre debemos hacer es, pero en ti ponemos nuestros ojos. En ti ponemos nuestros ojos, Señor. Siguiente. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus pequeños, sus mujeres y sus hijos. También estaba allí ya Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la congregación. Y dijo, y esta es la misma palabra que el Señor nos habla cuando nosotros venimos a postrarnos, a humillarnos delante de Él como Josafat. Oigan todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat. Así les ha dicho el Señor. No teman ni desmayen delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será suya, sino de Dios. Amén. Y tenemos que cantar esa canción de pronto para incluirla en la alabanza un día de estos, ¿no? Porque la batalla no es nuestra, sino de Dios. Hay muchas versiones de esa canción y es buena nosotros también, nosotros mismos que la cantemos, porque nos vamos a dar cuenta también en el texto, otra de las formas como se activa la mano de Dios es cuando nosotros le alabamos. Nos vamos a dar en el texto que la instrucción que Dios les da es que le alaben
Y cuando ellos empiezan a alabar a Dios, la mano del Señor se desata y empieza a pelear por ellos. Amén. Entonces, qué importante que nosotros alabemos al Señor. Y dice el Señor, desciendan mañana contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los encontrarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. En esta ocasión ustedes no tendrán que luchar. Deténganse, esténse quietos y vean la victoria que el Señor logrará para ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. No teman ni desmayen. El Señor nos continúa repitiendo, ¿cierto? No teman, no desmayen. Salgan mañana a su encuentro y el Señor estará con ustedes. Él está con nosotros para pelear nuestras batallas. Luego se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, no era la anterior, ¿cierto? Perdón. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra. Del mismo modo, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Luego se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar, miren lo que dice, con fuerte y alta voz al Señor, el Dios de Israel. Cuando nosotros estamos aquí en las mañanas alabando al Señor, lo hacemos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña y como el Espíritu Santo de Dios nos mueve. O sea, cuando nosotros abrimos nuestra boca para magnificar a Dios, Dios empieza, por así decirlo, a flexionar sus músculos. Cuando nosotros le alabamos y empieza a extender su mano para obrar a favor nuestro. Y fíjense que el énfasis está alabar, como dice, con fuerte y alta voz. Amén. Cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos en el carro, ¿cierto? Una cosa que pueden hacer, tengan alabanzas. Ustedes se dan cuenta, ustedes empiezan a cantar alabanzas, el Espíritu de Dios empieza a mover en nuestros corazones porque la Biblia dice que Dios habita en donde, en medio de las alabanzas de su pueblo. Y empieza el Señor a traer paz al corazón. Y muchas veces a través de esa canción que típicamente son textos bíblicos, viene una palabra sobre nuestras vidas. Puede venir una promesa de parte de Dios para nosotros cuando le alabamos con fuerte y alta voz y también los enemigos de Dios empiezan a retroceder. El Salmo 68 también dice, levántate, oh Dios, huyan delante de ti tus enemigos. ¿Cierto? Se pierden, salen volando los que aborrecen la presencia del Señor. Entonces, es poderosa la alabanza. Y esto es una de las cosas que vamos a también ver estos domingos en la serie. Vamos a ver cómo Dios pelea por nosotros cuando ayunamos. Dios pelea por nosotros cuando le alabamos. Dios pelea por nosotros cuando descansamos en sus promesas. ¿Ya? En eso vamos a concentrar la serie que vamos a estar viendo, pero hoy quise tomar todo el tiempo para que entendamos bien el texto y así entonces vamos a poder desarrollar mejor el resto de la serie. Entonces dice, se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso en pie y dijo, óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros, crean en sus profetas y serán prosperados. Básicamente, crean la palabra de Dios, porque cuando dicen crean al profeta, ¿qué era lo que hacía el profeta? He aquí, así dice el Señor. Crean la palabra de Dios y serán prosperados. Vamos a ser prosperados cuando nosotros creemos la palabra de Dios. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos nuevamente para que cantaran al Señor y lo alabaran en la hermosura de la santidad mientras iban delante del ejército diciendo, alaben al Señor
porque para siempre es su misericordia. Iban adelante los de la alabanza. ¿Sí se dan cuenta de eso? Iban adelante los de la alabanza. Miren el versículo que leímos. Iban adelante del ejército. Por eso le estaba diciendo, porque mientras iban delante del ejército, humanamente no tiene sentido mandar, ¿cierto?, a los levitas adelante de los soldados. Pero eso es lo que estamos aprendiendo, que la alabanza realmente es un arma también poderosa en las manos de Dios. Amén. Que cuando nosotros alabamos a Dios, Dios pelea por nosotros. Por eso ese día los del ejército, nos vamos a dar cuenta, los del ejército, el Señor hubiera podido mandar solamente a la gente de la alabanza. El ejército no necesitaba ir para la pelea. ¿Saben para qué fue que fue el ejército? Ahorita lo vamos a leer. Para que recogieran todos los despojos de guerra. Porque los levitas no iban a acabar. Ellos se gastaron 4 días recogiendo todos los despojos que quedaron de la guerra. Y para eso es que el Señor entonces llevó a los soldados. Después de consultar con perdón, cuando comenzaron el canto y la alabanza, fíjense, ¿cuándo fue que el Señor puso emboscada contra ellos? Cuando comenzaron el canto y la alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, los hijos de Moab y los hijos de la región montañosa de Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Es chistoso, ¿no? Que nosotros, imagínense todo el drama, toda la angustia. Uy, Señor, esta multitud que viene ahora contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto y lo otro? Y, y viene la respuesta de Dios así como que, y el Señor les puso una emboscada y fueron derrotados. Siguiente, ese es el poder de Dios sobre nuestras vidas, amén. Los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los hijos de la región. Miren eso. Los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los de la región montañosa de Seir para destruirlos por completo y aniquilarlos. Entre ellos mismos empezaron a destruirse. A veces nosotros decimos, bueno, todos estos problemas que vinieron a la vez, Dios sabe cómo va a mover las cosas. Un problema es el que va a acabar destruyendo al otro. No sabemos cómo, pero lo leemos claramente de la palabra, que un problema se levantó en contra del otro problema para destruirlo, y ya salimos de un problema y los otros 2 problemas entre ellos mismos también se van a acabar. Para destruirlos por completo y aniquilarlos, cuando habían acabado con los hijos de la región montañosa de Seir, escuchen, cada cual contribuyó a la destrucción de su compañero. Entre ellos mismos se acabaron. Cuando los de Judá llegaron a cierta altura que domina el desierto, miraron hacia la multitud y he aquí que ellos yacían muertos en tierra. Ninguno había escapado. Entonces Josafat y su gente fueron para despojarlos, y escuchen, y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas, tanto vestidos como objetos preciosos, los que arrebataron para sí en tal cantidad que les era imposible llevar. 3 días duró el despojo porque era mucho. Entonces se dan cuenta para qué fue que el Señor se cargó al ejército, cargó a los soldados para que ayudaran a llevar todo ese despojo. Una cosa que digamos que también es interesante, que lo vamos a ver con más calma adelante, pero les doy el anticipo. Todos estamos de una manera u otra necesitando que Dios también traiga restitución a nuestras vidas. ¿Restitución qué es? Todas las cosas que nosotros hemos perdido por alguna u otra razón, alguna desobediencia, algún pecado, alguna cosa que ocurrió en nuestras vidas y hemos perdido algo que era nuestro. Y el Señor quiere traer restitución a nuestras vidas.
Y tantas veces esa restitución, digámoslo así, no la merecemos, porque fue por desobedientes tantas veces que perdimos eso. En el sentido estricto no lo merecemos. Pero nuevamente, no se trata de eso. Se trata es de que Dios nuestro Padre bueno ya nos había asignado a nosotros eso como parte de nuestra herencia. Eso era de nosotros. Él sabía que en algún momento íbamos a fallar, íbamos a desobedecer, y por eso en su palabra, en su amor, también provee la restitución. La restitución entonces es ese proceso por medio del cual nosotros volvemos a recuperar lo que era nuestro. Amén. En la Biblia, digamos, un ejemplo de los que más me gusta es el caso de una mujer tsunamita, que ella perdió su finca, ¿cierto? Sus tierras, y le tocó salir huyendo. Y más adelante el Señor entonces le restituye a ella, ¿cierto? Le devuelve la tierra. Y esto es lo más interesante, que cuando le devuelven la tierra, el rey da la orden, a propósito, también devuélvanle el equivalente a toda la cosecha que ella no recogió durante todos esos años. ¿No es bueno el Señor? Imagínense, le devuelven a uno la tierra y fuera de eso también entonces me devuelven el producido de todo lo que esa tierra dio durante todos esos años. Eso es lo que es la restitución. Y aquí vemos, digamos, que también Dios estaba restituyéndoles mucho de esto que estos habían tomado anteriormente. Y ocurre justamente también cuando vienen tiempos de ayuno. El versículo clásico de la restitución, ¿cuál es? El de Joel capítulo 2. ¿Se acuerdan? Versículo 25 y 26, que el Señor dice, y yo le restituiré los años que comió la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón, el gran ejército que envié contra ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Comerán hasta saciarse y nunca jamás serán avergonzados. Ese es el versículo, digamos, lema de la restitución. Y yo le restituiré. Eso es Joel capítulo 2, versículo 25 y 26. ¿Saben qué nos dice Joel capítulo 12, versículos 12 y 13? Es cuando el Señor les dice que rasguen que dice el profeta, rasguen sus corazones, dice, y busquen al Señor en ayuno, vuélvanse a Él en ruego. ¿Ya? Y hay otros pasajes más que les voy a mostrar cómo cuando venimos en ayuno también delante de Dios, empieza a desatarse tantas veces esa restitución que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. Amén. Es una, es una bendición. Listo, entonces les era imposible llevar 3 días duró el despojo porque era mucho. Vamos a ver, creo que hasta el 30, yo creo. Ya vamos a concluir. Al cuarto día se congregaron en el valle de Beraja. Allí bendijeron al Señor. En otras versiones dice Beraca, ¿cierto? Bueno, o era en inglés. Bueno, allí bendijeron al Señor, por eso. Ah, sí, entonces era que, si es Beraja, ok. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Valle de Beraja hasta hoy, ¿cierto? Porque allí bendijeron al Señor. Todos los hombres de Judá y Jerusalén con Josafat de la cabeza, miren lo que dice, partieron gozosos. Después de que vienen los problemas y las dificultades, vamos nosotros a partir gozosos cuando Dios ha peleado por nosotros. Y Santiago, entre otras cosas, también dice, tengan por sumo gozo cuando vengan muchas pruebas sobre sus vidas. Viene el problema, pero va a venir la bendición y vamos a salir nosotros gozosos para regresar a Jerusalén, porque el Señor les había dado gozo sobre sus enemigos. Llegaron a Jerusalén a la casa del Señor con liras, arpas y trompetas.
Y cuando oyeron que el Señor había combatido contra los enemigos de Israel, el temor, en otras versiones me gusta la palabra, dice, el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquellas tierras. Después de eso, básicamente nadie se va a meter con ellos. Nadie se va a meter con uno. Después de que Dios ha peleado por nosotros. Amén. Entonces el reino de Josafat tuvo tranquilidad porque su Dios le dio reposo por todas partes. Amén. Entonces, el Señor le dio victoria, le dio descanso, les dio restitución cuando Dios peleó por ellos. Amén. Entonces, vamos nosotros a estar mirando en estos domingos siguientes la manera como Dios pelea por nosotros. Número uno, cuando ayunamos, y vamos a aprender con respecto al ayuno porque es algo muy importante. Es una práctica común para el cristiano. Cuando Jesús está enseñando el sermón del monte, el Señor les dice, cuando ustedes oren, no oren como los hipócritas, ¿cierto? Que a ellos les gusta allá hacer parnafernalia y ser escucha, sino cuando ustedes oren, vayan allá al secreto y estando en el lugar secreto, su Padre que los ve en secreto, los va a recompensar. Y el Señor sigue. Después, cuando oren, después Cristo empieza, cuando ustedes ayunen, o sea, Cristo está dando por sentado que nosotros vamos a ayunar. Cuando ustedes ayunen, les dice, no ayunen como los hipócritas, que se demudan el rostro y se ponen, mejor dicho, se pintan de maquillaje pálido para que les pregunten qué es lo que te pasa. No, es que estoy ayunando. Entonces dice, no hagan eso, no lo hagan como los hipócritas. Y el Señor le dice, y les vuelve a decir, ustedes cuando ayunen, tienen que hacerlo, ¿cierto? De esta manera que su Padre que los ve en secreto los va a recompensar en público. Pero lo que estoy diciendo es, el Señor da por sentado que nosotros necesitamos ayunar. La otra vez me ponía yo a ver algunos de los que yo digo que no son predicadores, sino motivational speakers. ¿Cuándo le están enseñando a la gente que hay que ayunar? Ese no es un mensaje muy popular para el carnal que no quiere nada de las cosas de Dios. Pero para un discípulo de Cristo, por supuesto que necesitamos ayunar. ¿Por qué? Cristo lo hizo. Nuestro Señor lo hizo. Jesús ayunó. Esa era la práctica de la iglesia primitiva. Miren, el evento que tal vez ha traído, que acá tal uno de los eventos más importantes de toda la historia. Es el momento en que el Espíritu Santo toma a Pablo y a Bernabé y son enviados como misioneros de la iglesia de Antioquía. O sea, todo lo que nosotros hoy llamamos la civilización del oeste, ¿cierto? De Western Civilization. Todo lo que es básicamente Europa y los Estados Unidos, ¿cierto? Todo nació de ese viaje misionero, y empezó simplemente un día que la iglesia de Antioquía estaba ayunando y cuando estaban ayunando dice la palabra que el Espíritu de Dios vino y les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y después de que los apartaron, volvieron a reunirse y otra vez volvieron a ayunar y los enviaron. O sea, eso es, y el apóstol Pablo, nosotros decimos, queremos ver que el Espíritu de Dios se mueva como en la iglesia primitiva. Que Pablo no, llegaba a una ciudad, llegó a Éfeso. Dios hacía grandes milagros y prodigios. Se acabó la brujería en la ciudad. Se acabó la idolatría. ¿Se acuerdan que la gente ya no compraba más templecillos para la diosa Diana al punto que los artesanos decían, oiga, nos vamos a quedar quebrados? Y fueron a hacer el alboroto y todas esas cosas. Y todo esto ocurría, ¿cierto? Y Pablo menciona cómo era lo más normal, dice él, en muchos ayunos. Entonces, era lo que podemos hacer. Con que empecemos, no sé, mediodía. De pronto
ayunar el desayuno, ayunar el almuerzo, ayunar la cena, una vez a la semana. Cada uno obviamente con su, si tiene alguna condición médica o alguna cosa, pues cada uno, ¿no? Consulte, pero ah, típicamente sí, el ayuno o sea, hay muchas otras cosas que a veces hoy dicen, ¿no? Que voy a ayunar Miriam, ¿no? Que ya no voy a ayunar celular o televisión o alguna cosa. Digámoslo así, eso por supuesto que, digamos, eso también contribuye, pero el ayuno también desde el punto bíblico es uno abstenerse de comida por propósitos espirituales, ¿ya? El tiempo de apartarlo para buscar el rostro del Señor, para el mejor ejemplo, Cristo, cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto y básicamente no comió por 40 días, ¿no? Y por eso digo, nosotros con que empecemos con un desayuno, está bien. Entonces, ayunan, ¿cierto? Entonces, Dios pelea por nosotros cuando ayunamos. Dios pelea por nosotros cuando le alabamos, ¿cierto? Y Dios pelea por nosotros cuando nosotros descansamos en sus promesas. Cuando le recordamos lo que Él dijo que Él iba a hacer para su gloria. Amén. Una cosa que eh, y vamos a terminar hoy, pero para desarrollar bien la serie, los siguientes domingos, algo que es bueno cuando Jesús está orando, ¿cierto? Y dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Se acuerdan de esa oración? Y vino la respuesta del cielo y el Padre dijo, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Entonces, a pesar de todo este revuelto y como dicen los mexicanos, este desmadre que a veces estamos viendo, eh, por eso ya como dicen los mexicanos, eso no. Y con todo y eso, Dios va a glorificar su nombre. Pero lo que sí es importante que nosotros como iglesia nos levantemos. Yo todos los días una cosa que estoy haciendo, estoy orando no solamente por nosotros, digo, por toda la iglesia en todo lugar. Señor, levanta tu iglesia. Porque antes de que venga el Señor, porque Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. El Señor va a venir a raptar a su iglesia. Pero mientras nosotros estemos en la tierra y el Espíritu Santo esté en la tierra, el anticristo está siendo refrenado. Si nosotros nos avivamos, el anticristo es refrenado muchísimo más. Si nosotros nos carnalizamos, pues obviamente el anticristo va a poder avanzar y nosotros mismos vamos a tener que sufrir algunas de esas consecuencias. Entonces, ¿por qué no nos ponemos la CB Ready? Como en Colombia le decían, póngase las pilas, ¿cierto? Póngase la CB Ready. O como el de Energizer, ¿cierto? El Energizer Bunny, ¿cierto? Pongámonos con el tamborcito a alabar al Señor, vea. Que si nos ponemos a alabar al Señor, el Señor va a extender su mano a favor de nosotros. Amén. Bueno, vamos a desarrollar la serie, pero en todas las situaciones difíciles de verdad que estamos enfrentando. Algunos, por ejemplo, que hemos estado, yo he estado orando, por ejemplo, por algunos de ustedes por situaciones de trabajo, ciertas situaciones de salud. Vamos a pedirle a Dios que Él pelee por nosotros esta batalla y lo que ha sido humanamente imposible, Él lo puede hacer. Amén. Bueno, pongámonos en pie y vamos a orar. Amén, Señor. Gracias, Padre. Padre, en esta mañana nosotros venimos como lo hizo el rey Josafat. Tú conoces esta gran multitud de pruebas, de problemas, de dificultades, de enemigos que se levantan en contra de nosotros. Y nosotros como el rey Josafat, hoy te podemos confesar, Señor, que tantas veces sentimos temor o el temor quiere venir a morar en nuestro corazón, pero tú nos dices en esta mañana, no temas,
está firme. Vas a ver la salvación de tu Dios. Y Padre, no sabemos qué hacer, como dijo Josafat, pero gracias porque tú tienes la respuesta a través de tu palabra. Y a través de tu palabra queremos aprender cómo tú peleas cada una de estas batallas por nosotros, Señor. Esta batalla que humanamente es imposible ganar, pero con tu ayuda, Señor, saldremos más que vencedores porque tú nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús, Padre. Prepara nuestros corazones en estos días, Espíritu de Dios, para que sigamos este ejemplo que encontramos en tu palabra de ayunar, Señor, de alabar tu nombre, Señor, de descansar en tus promesas, porque tú vas a pelear por nosotros, tú vas a traer victoria, Señor, tú vas a traer descanso, tú vas a traer restitución en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra de Dios en esta mañana, recibe la victoria, recibe el descanso, recibe la restitución que Dios quiere dar sobre tu vida cuando Él pelea por ti. Gracias, Señor. Entregamos estas batallas a ti, Señor. Hoy las rendimos delante tuyo y te damos gracias, Señor, porque esta batalla no es nuestra, sino es de nuestro Dios. Tú peleas por nosotros, tú estás con nosotros, Señor, y gracias te damos por ello. Gracias, Señor, porque algunas veces, a veces hasta las cosas que nos pones a hacer que nos entendemos son como esos soldados que tú los mandas llamar al campo de batalla, no para pelear, sino para que recojan, Señor, todos los despojos del botín, Señor, de la restitución que tú traes sobre nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta mañana, si hay alguien que todavía no esté seguro de su salvación, hoy dile: Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias porque tú derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Hoy, Señor, reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por resucitar de los muertos. Ven a mi corazón, Señor. Dame una nueva vida, transfórmame para que yo pueda ser tu discípulo, para que yo pueda seguirte. Y te doy gracias, Señor. En esta mañana, Señor, a propósito, gracias por tu sangre también, porque es en los méritos de esa sangre que recibimos toda esta restitución sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. En esta mañana, dile: Señor, gracias, porque tú me restituirás todo lo que he perdido. Tú lo restituirás, Señor. Gracias porque comeré hasta saciarme, Señor. Gracias, Señor, que nunca jamás seré avergonzado. Gracias que voy a regresar a Jerusalén, como lo hizo Josafat, con gozo, porque tú me has dado victoria sobre mis enemigos. Sobre tus enemigos, Dios, más bien. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, tomen por favor asiento.